Conozca hoy la historia de una persona que sin darse cuenta que se había desencarnado, continuó por un tiempo en su casa en el plano físico hasta que fue rescatada por un espíritu muy especial para ella. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al canal Conociendo el Espiritismo. Mi nombre es Kaique Lima y hoy les voy a leer la psicografía de una hermana que no quiso identificarse, pero después de pasar un tiempo como espíritu errante, fue rescatada por un espíritu muy especial. Para crear el guión de este video, utilicé como base el libro Morí y Ahora, coordinado por el espíritu de Antonio Carlos y psicografiado por la medium Vera Lúcia Marinzecchi. Me gustaría recordarles que esta, como todas las demás psicografías, no debe considerarse una regla. Esta es la historia de una hermana que no quería identificarse y, en la espiritualidad, todos tenemos experiencias diferentes porque somos individualidades. Capítulo 3. La artista. Me sentía muy enferma. Sabía que la enfermedad que padecía era incurable. Estaba sufriendo mucho y el tratamiento también era doloroso. Le pedí muchas veces al médico, a quien conocía desde que era niña, que suspendiera el tratamiento. Esas medicinas me hacen más daño que bien, exclamé. Me explicó durante minutos que yo me había equivocado y que, aunque doloroso, era lo que ofrecía la medicina, etc. Mi querido doctor debe haber pensado mejor y haber hecho lo que yo quería, pero ya no me visita, dije suspirando. Mi mayordomo, mi secretario, ya ni siquiera sé lo que era para mí, porque hacía todo en casa. Entró en la habitación donde yo estaba. Quizás, pensándolo bien, la definición que podría darte es amigo apasionado. Silencioso y triste, abrió la cortina de una de las ventanas. No dijo nada. Estaban él y una de las criadas que se quedaron conmigo obedeciéndome. Yo no quería hablar. Primero, porque ya no me gustaba hablar. No tenía más tema que la enfermedad y eso me cansaba. Segundo, porque después de la muerte de mi hijito perdí el interés en todo. Tenía mucho dinero y el mayordomo lo administraba bien. Cerramos la casa con nosotros adentro para que los periodistas ávidos de noticias no pudieran sacarme una foto enferma. Ya no parecía la joven que había sido, y el mismo mayordomo no me dio ninguna razón para reprocharle. Abrió la cortina de la ventana que daba para la parte trasera de la casa. Como ahora no me gustan los periodistas, me expresé en voz baja. Me miró, o tal vez al sillón en que estaba. Se acercó lentamente y acomodó la manta que estaba sobre el sillón cubriéndome. Lo miré con gratitud. Sabía que me amaba y fue solo por ese amor verdadero que se quedó conmigo. Había sido mi empleado durante años. Uno de mis novios insistió que estaba enamorado de mí. Me reí en ese momento. Después de la tragedia, me enfermé y él se quedó a mi lado. Entendí que ese hombre me amaba, pero ya era demasiado tarde. Pensé en los reporteros y periodistas. Ahora me escondía de ellos. Antes no era así. Me gustaba que me fotografiaran. Me lucía delante de las cámaras. Hacía todo lo posible para ser entrevistada y aparecer en periódicos y revistas. Pero el tiempo pasó y cambié. Piensa en tu vida y presta atención a los cambios que han tenido. Escuché que alguien me hablaba, pero como no vi a nadie, pensé que eran mis pensamientos. A veces sentía que escuchaba a mi hijito. Pensaba que era porque lo extrañaba mucho. Me quedé dormida y me desperté en mi enorme cama. Estoy muy sola. No hay visita, dije refunfuñando. Tenía prohibidas las visitas y cuando alguien venía a verme no lo recibía. Y últimamente, ni siquiera el médico de la familia venía. Mi hermano tampoco. Se había enfadado porque no quería ir al hospital. Estaba teniendo la paz que quería, pero me sentía sola.
En los días de gloria, aparentemente era feliz. La fama, el éxito y con él el dinero, aparte de los maridos, amantes y muchas fiestas. De una relación más seria nació mi hijo. Lo quería mucho. Con la separación, él se quedó conmigo y nos convertimos en grandes compañeros, unidos por una maravillosa relación que solo existe entre madre y hijo. Estuve con él siempre que pude. Incluso rechacé algunos trabajos para estar cerca de él. Mi hijo crecía fuerte, guapo y muy inteligente. Siempre viajaba por trabajo. El mayordomo y las sirvientas se quedaban con mi hijito, quien cautivó amorosamente a todos, siendo un pequeño rey muy querido en casa. Mi hijo nunca salía solo. Lo llevaban y lo recogían de la escuela. Un día, cuando estaba de viaje, ya que uno de los profesores de su escuela secundaria falleció, los niños salieron temprano y un compañero lo llevó hacia la casa. El portón principal de nuestra casa estaba todo cercado con estacas. Mi hijo, en vez de tocar el timbre, decidió, quién sabe por qué, saltárselo. Cayó y cuando resultó herido por un puntazo en el cuello, la gente que pasaba por la calle lo vio, gritó, mis empleados vinieron al rescate. El mayordomo angustiado lo llevó al hospital donde murió de hemorragia. Sufrí tanto que no quería creerlo. Quería sinceramente ser enterrada con él. Me deprimí y me enfermé. Hicieron lo que les pedí. No me hablaron y no recibían visitas. Pero no estaba satisfecha. La soledad me entristeció más y la enfermedad me hizo delirar. A veces escuchaba a alguien que me daba la impresión de que era mi niño, diciéndome que analizara la situación. A veces sentía que la gente rezaba por mí. Cuando sentí eso, pensé que eran fans que querían que me curara. Pero a veces sentía o escuchaba a la gente llorar, pensando que me habían perdido. Eran sensaciones extrañas que me dejaban confundidas. Quería que pasara pronto, pero no fue así. Durante un tiempo viví en esta agonía y tristeza sin poder definir si fueron meses o años. Un día, el mayordomo entró en la habitación, así que decidí salir de mi silencio. Has sido un amigo leal. Puedes hablar. Hablemos. Él no respondió. Me sorprendí y repetí. Siéntate aquí cerca de mí. Hablemos. Él echó un vistazo alrededor de la habitación y se fue. ¿Lo ofendí? Ciertamente lo hice, pero no fue porque quisiera, pensé. Había conquistado a muchos hombres usando mi belleza, pero no los seduje. Nunca tuve la intención de tener una aventura con un empleado. ¿Has visto cómo es el cuerpo de él y cómo es el tuyo? La voz que escuchaba de vez en cuando me hablaba. Voy a llamar a mi médico o a mi hermano. No podía descolgar el teléfono. Toqué el timbre que había estado colocado en mi mesita de noche desde que había estado enferma. Nada. Después de un rato, el mayordomo entró en la habitación. Lo miró todo, pasó la mano por la cómoda, tomó un marco con mis fotos, las miró con cariño y dijo en voz baja, perdóname, no pude evitar que su hermano, su heredero, lo vendiera todo. Mañana el camión vendrá a recoger algunos muebles que serán subastados. Pronto, los nuevos propietarios estarán aquí y lo cambiarán todo. Me voy. Esta casa debería ser un santuario y no debería ser modificada. ¿Cómo? Grité. ¿De qué estás hablando? Mi hermano vendió todo. ¿Cómo podrías haberlo hecho si aún no he muerto? Vea la diferencia. Escuché la voz. Lo miré examinándolo y luego a mí. Éramos muy diferentes. Él estaba sano y yo estaba enferma. Pero la voz insistió. Analízalo de nuevo. El mayordomo lloraba desconsolado. Entonces me di cuenta de que su cuerpo era grosero y el mío era ligero y diferente. Le pedí que se quedara en la habitación conmigo, pero se fue. Escuché ruido. Abrieron la habitación. Entraron mi hermano y el mayordomo. Mi hermano dio la orden. Tú, por favor, toma lo que era de uso personal y los retratos.
Ponlos en estas cajas. Los llevaré conmigo. Luego decidiré lo que voy a hacer. Ella nos hará mucha falta, dijo el mayordomo. Ya lo hace. Comprenda que ya no puedo dejar esta casa sin residentes y no tengo la intención de residir aquí. Comprendo, expresó el triste mayordomo. ¿Por qué haces eso? Grité. Mi hermano suspiró y dijo como si estuviera hablando consigo mismo. Mi hermanita murió. Una artista como ella nunca debería morir. Hay personas que vinieron a la tierra para ser eternas. Abrí la boca con asombro. ¿Morí? Deben haberse equivocado. Yo estaba allí, enferma, pero viva. Los miré, estaban serios, con expresiones de sufrimiento, y no iban a jugar con ese tema tan serio, la muerte. Temblaba de miedo. Y de nuevo la voz. Calma. ¿Nunca has pensado en las cosas buenas que has hecho? No tenía ganas, pero lo recordaba. Practicaba muchas obras de caridad. Tenía mucho dinero. Nunca maltraté a nadie y ayudé a todos los que me rodeaban siempre que pude. ¿Qué más quieres en este momento? Me preguntó la voz. Ver a mi hijito, respondí en tono suplicante. ¿No tendrás miedo? No. Sentí que alguien me tomaba la mano. La miré y vi una manita. Me encantó el contacto y el cariño. Y junto a la manita se materializó la figura de mi hijo. Hijito de mi corazón, viniste a verme. Te extraño muchísimo. Mamá, tuve mi cuerpo físico muerto y permanecí vivo en espíritu. Te he pedido que observe a nuestros empleados, los dos que se quedaron en esta casa. Mi hermano quiere venderla, me expresé con sentimiento. En ese momento, el mayordomo regresó con las cajas, abrió la cómoda, cogió algunos objetos y los metió dentro. Es nuestro querido amigo, dijo mi hijo. Míralo, mamá, es diferente a nosotros. Los dos morimos, él no. El mayordomo estaba llorando y yo también. ¿Y ahora, mi hijo, qué hago? Pregunté con ansiedad y miedo. Ven conmigo. Aquí es un lugar de residencia para los que todavía tienen un cuerpo carnal. Nosotros, que los dejamos, tenemos otros lugares para vivir. Nos abrazamos. Confié y me fui con él que volitó conmigo. Me refugiaron en una colonia y me ingresaron en un hospital. Mi adaptación fue larga. Me sentí enferma. Tuve que recibir mucha ayuda para volver a sentirme sana. Cuando mejoré, eché de menos las actividades artísticas, de ser admirado por los fans, pero me acostumbré, principalmente teniendo a mi hijita a mi lado, y la vida transcurrió de manera muy diferente para mí. Estaba acostumbrada al lujo y a que me sirvieran. Todo allí era bonito, pero sencillo, y tuve que aprender a servir. Cuando desencarné, mi espíritu se desconectó de la materia y mi cuerpo quedó sepultado con pompa. Me quedé en casa sin entender lo que me había pasado. Estuve confundida durante mucho tiempo. Mi hijo siempre me visitaba tratando de explicarme que mi cuerpo físico había muerto. Era su voz la que de vez en cuando escuchaba. Y el mayordomo, un amigo fiel, me amaba de verdad. Se dedicó a mí fielmente. Se quedó todo el tiempo que pudo en mi casa ocupándose de todo. Los fans se solidarizaron conmigo en la tragedia que me sacudió, con el accidente en el que había desencarnado mi hijo y con mi enfermedad. Mi desencarnación fue sentida. Muchos rezaron por mí, otros lloraron, pero todo pasó. Poco a poco se olvidaron de mí. Algunos aún recuerdan mi trabajo. Trabajé duro para ser conocida y admirada. Sufrí como una persona común y solo lo entendí y pregunté, ¿qué hago ahora que he muerto? Tiempos después, cuando me di cuenta de este hecho. Era una sensación muy extraña. Sentía un vacío, como si estuviera pasando por una puerta y ella se cerraba y no sabía lo que me iba a encontrar frente a mí. Afortunadamente, Dios es misericordioso y me permitió encontrar a mi hijito. Tengo planes de aprender a ser útil aquí en la espiritualidad. Quiero trabajar ayudando a los que sufren. Quiero olvidar el pasado, pero a veces me reconocen aquí en el plano espiritual. ¿No eres un artista? Sí, respondo. Luego de observarla y hacer algunos comentarios, volvemos a las actividades. Sé
que esos hechos serán cada vez más raros porque todo cambia, pasa y con nosotros queda lo que realmente somos. Explicaciones de Antonio Carlos. Esta invitada no quiso identificarse porque los nombres deben ser identificados por una encarnación. Podemos llegar a ser conocidos por muchas razones, por ser talentosos o por trabajos serios, ya sea en las artes, la ciencia, la religión, etc. Hemos tenido muchos nombres y seguro tendremos otros más. Y todos nos enfrentamos a la muerte del cuerpo físico, famosos o no. Y esta fue la historia de ella. Muchos se preguntan qué pasa con las personas conocidas que tienen muchos fans. La desencarnación para ellos no es diferente. El cuerpo carnal muere y la ayuda poco después es para aquellos que se merecían. Así como se comenta entre las personas encarnadas sobre el cambio de planes de personas famosas, en la espiritualidad también se escuchan comentarios cuando esto sucede. Los malvados e envidiosos desencarnados dicen, lo tenía todo y de lo mejor. Hombres o mujeres, coches, viajes, comía muy bien, hacía todo lo que quería y ahora ¿qué? Murió. Si podemos, la traeremos aquí y entonces sentirá lo que es vivir sin nada. Tendrás que sufrir, etc. Entre los buenos, escuchamos. Admiraba su trabajo, cómo fue de dedicada, cómo trabajó para llegar a donde llegó. Practicó muchas obras de caridad. Era un buen hijo o una buena hija, y era un gran padre o una gran madre, etc. Que Dios la bendiga y que ella entienda su cambio de planes, acepte su desencarnación y sea ayudada. Casi siempre les molestan los lamentos y los llantos de los fans, pero las plegarias de cariño hacen una barrera donde los desencarnados trevosos no pueden acercarse. Y hacia dónde van después, si al umbral o a una colonia, dependerá solo de ellos. Ser conocidos era el resultado del trabajo y lo fue por una ocasión, pero son nuestras acciones las que nos acompañan y nos harán sentir bien o no. Y el próximo viernes conoceremos un poco de la apasionante historia de Barrabás que pocos conocen. Quiero invitarlos para que me acompañen mañana en una conferencia vía Zoom donde participaré hablando de Jesús y yo. La conferencia empieza a las 16 horas de Colombia y es gratis. Solo debes descargar la aplicación de Zoom o ingresar por la plataforma. Voy a dejar el enlace en los comentarios y los espero mañana si Dios nos permite. Quiero agradecerte por quedar conmigo hasta el final de este video. Les pido que dejen su like, dejen su comentario y compartan el video, porque así estarán ayudando a difundir la doctrina espírita y llevando una palabra amiga a más corazones necesitados. Un fraterno abrazo a todos y que así sea.